Hola a todos, mis queridos exploradores del conocimiento y seguidores de lo extraordinario. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre buscamos desentrañar esas historias que nos dejan con la boca abierta, esas anécdotas que nos hacen reflexionar y, sobre todo, aquellas que nos demuestran que el mundo está lleno de momentos verdaderamente impactantes. Hoy nos sumergiremos en uno de esos relatos que, como bien dice nuestro título, logró impactar a todos y dejó al mundo sin palabras. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es una historia que trasciende fronteras, culturas y hasta nuestra propia comprensión de la empatía y el impacto humano. Y antes de empezar a desgranar esta increíble historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que aprieten ese botón de suscribirse. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque cada semana traemos algo nuevo y fascinante. Hoy vamos a hablar de Kerem. Y cuando digo que Kerem impactó a todos, no estoy exagerando. La imagen que capturó ese instante se convirtió en un fenómeno global, una de esas fotografías que con el simple hecho de verla, te conmueve hasta lo más profundo. Imaginen por un momento estar en medio de una situación caótica, quizás una crisis, un momento de gran necesidad o incluso una celebración masiva donde algo inesperado sucede. En ese preciso instante una cámara logra capturar un gesto, una mirada, una acción que encapsula la esencia de lo que está ocurriendo, pero de una manera que va más allá de las noticias superficiales. Esa es la magia de la fotografía, y eso es exactamente lo que sucedió con la imagen de Kerem. Estamos hablando de un momento en el que la humanidad, en su vertiente más vulnerable y en su capacidad más noble, se vio reflejada en una sola toma. La foto en cuestión no es solo una imagen bonita o interesante, es un testimonio de algo mucho más grande. Es la prueba tangible de que en medio de las adversidades más duras, la conexión humana, la compasión y el acto desinteresado pueden brillar con una intensidad cegadora. ¿Y quién es Kerem? Pues para muchos Kerem se convirtió en el rostro de esa compasión, en el protagonista anónimo que sin buscarlo, se alzó como un símbolo. El contexto de la foto es crucial para entender su poder. Imaginen una situación de emergencia. Tal vez un desastre natural, una protesta social que se ha salido de control, o incluso un evento deportivo donde la euforia se transforma en algo más dramático. En medio de ese torbellino de emociones y circunstancias, una figura emerge. Y esa figura es Kerem. Lo que Kerem hizo, o lo que se vio en la foto que lo involucraba, fue un acto de pura humanidad. Pudo haber sido el rescate de alguien en peligro, un gesto de consuelo hacia un desconocido, o una acción que demostrara una solidaridad inquebrantable. Vamos a profundizar en los detalles de esa foto que dejó al mundo sin palabras. Los detalles a menudo son los que elevan una imagen de lo ordinario a lo extraordinario. Pensemos en la luz, en las expresiones de las personas involucradas, en la composición misma. ¿Qué elementos hicieron que esa foto resonara de una manera tan universal? A veces es la vulnerabilidad en los ojos de una persona rescatada, la determinación en el rostro del Salvador, o la forma en que las manos se entrelazan en un momento de apoyo mutuo. La foto de Kerem capturó precisamente eso, la esencia pura de la conexión humana en su estado más crudo y hermoso. Lo fascinante de esta historia es cómo una sola imagen puede trascender las barreras idiomáticas y culturales. No importa dónde te encuentres en el mundo, al ver esa foto sientes algo. Sientes empatía, sientes esperanza, sientes esa chispa de que a pesar de todos los problemas que enfrentamos como sociedad, todavía hay personas dispuestas a tender una mano, a ofrecer ayuda, a ser un faro de luz en la oscuridad. Kerem, a través de esa fotografía, se convirtió en un recordatorio poderoso de nuestra humanidad compartida. Analicemos el impacto. ¿Cómo una foto puede impactar a todos? Pues bien, las redes sociales y la difusión masiva de información han jugado un papel fundamental. Esa imagen, una vez publicada, se viralizó a una velocidad asombrosa. Se compartió en incontables plataformas, se convirtió en tema de conversación en innumerables hogares y oficinas, y provocó una ola de admiración y reflexión a nivel global. La gente se identificaba con la situación, con el acto de Kerem, y se sentía inspirada por su valentía y su altruismo. Pensemos en los diferentes ángulos desde los que se puede interpretar esta fotografía. Para algunos, Kerem se convirtió en un héroe. Para otros, fue un ejemplo de lo que todos deberíamos esforzarnos por ser. Para muchos simplemente fue un momento de belleza humana en medio de la fealdad que a veces percibimos en el mundo. La foto nos obligó a mirarnos a nosotros mismos y a preguntarnos, ¿qué haría yo en esa situación?
Soy capaz de ese nivel de generosidad. ¿AD y coraje? Y aquí es donde reside la verdadera fuerza de la historia de Kerem. No se trata solo de un individuo, sino de lo que ese individuo representa. Kerem, a través de ese instante capturado por una cámara, se convirtió en un arquetipo. En un símbolo de la bondad humana que existe latente en todos nosotros, esperando el momento oportuno para manifestarse. La foto nos dio una razón para creer en lo bueno, para aferrarnos a la esperanza, incluso cuando las noticias parecen desalentadoras. Podríamos especular sobre las circunstancias exactas que rodearon la toma de esa fotografía. ¿Fue planeada? ¿Fue un momento espontáneo? Independientemente de ello, el resultado fue un impacto innegable. Las reacciones de la gente fueron diversas, pero todas convergían en un sentimiento de asombro y admiración. Hubo quienes buscaron a Kerem para agradecerle personalmente, hubo quienes intentaron replicar su acto de bondad en sus propias comunidades, y hubo quienes simplemente, al ver la foto, sintieron una oleada de optimismo. La narrativa que construyó esa fotografía es potente. Nos cuenta una historia de valentía, de compasión, de altruismo. Nos habla de la capacidad del ser humano para superar el miedo y el egoísmo en aras de ayudar a otro ser humano. Es un relato universal que resuena en el corazón de todas las personas, independientemente de su origen o creencias. Es, en esencia, una demostración de la fuerza unificadora de la bondad. Además, la fotografía también nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen en la era digital. En un mundo saturado de información visual, pocas imágenes logran destacar y dejar una marca indeleble. La foto de Kerem lo logró. No solo fue impactante por lo que mostraba, sino por cómo se sintió al verla. Esa conexión emocional es lo que la hizo tan memorable y tan influyente. Podemos pensar en la importancia de documentar estos momentos. La fotografía, en este caso, actuó como un guardián de la memoria, preservando un instante que de otra manera podría haberse perdido en el fluir del tiempo. Gracias a esa cámara, tenemos evidencia tangible de la bondad humana en acción, un recordatorio visual que podemos consultar siempre que necesitemos un poco de fe en la humanidad. La historia de Kerem y su foto icónica nos enseña que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden tener un eco profundo y resonar a nivel global. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer una diferencia, de ser un catalizador para el cambio positivo. La foto es un llamado a la acción, no solo para admirar, sino para emular. Y ahora, llegamos a la parte donde queremos saber su opinión. ¿Han visto esa foto? ¿Qué sintieron al verla? ¿Qué creen que significa este acto de Kerem para todos nosotros? Nos encantaría que compartieran sus pensamientos en la sección de comentarios. Queremos leer sus experiencias, sus reflexiones, sus propias historias de momentos impactantes que hayan presenciado o vivido. En resumen, hoy hemos explorado la poderosa historia detrás de la foto que impactó a todos y dejó al mundo sin palabras. Hemos hablado de Kerem, no solo como una persona, sino como un símbolo de la bondad humana, la compasión y el altruismo. Hemos analizado cómo una sola imagen puede trascender barreras y resonar a nivel global, inspirándonos a ser mejores y a creer en lo mejor de la humanidad. Hemos destacado el poder de la fotografía para documentar y compartir estos momentos cruciales. Así que muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que este vídeo les haya dejado pensando, sintiendo y sobre todo, inspirados. Si les ha gustado lo que han visto y escuchado, no duden en darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer este conmovedor relato. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más a que lo hagan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones de historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan creyendo en el poder de la bondad.